Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por conectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más para continuar. Mientras se acaban de conectar sus compañeros. Y terminamos el ejercicio, registramos la participación y terminamos la sesión del día de hoy. Antes de continuar, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. ¿No? Vale. Entonces, ya están conectando ahí sus compañeros. Esperemos que sean los últimos. Si no, pues los vamos recibiendo para aprovechar el tiempo que nos resta. Voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos trabajando. Espero que sea esta. No es esta. Voy a compartir entonces. Esta presentación que es donde estábamos trabajando. Y decíamos que el objetivo ahora es determinar, por ejemplo, esta tensión. No sabemos cuánto vale esta tensión. Sabemos que este coche tiene una masa de 5 kilogramos y entonces eso le genera un peso que podemos determinar y en base a eso vamos a determinar esta tensión. Pero bueno, el proceso que vamos a seguir para llegar a eso es decir que lo que queremos es que este cuerpo esté en equilibrio estático, ¿no? Necesitamos que este cuerpo esté en equilibrio. Y para que este cuerpo esté en equilibrio necesitamos que se cumpla la primera condición de equilibrio. Para que la primera condición de equilibrio se cumpla, debe de suceder que la suma de fuerzas que están aplicadas en este cuerpo sea igual a 0. Pero como puede haber fuerzas aplicadas tanto en la dirección del eje X como en la dirección del eje Y, vamos a recordar que podemos expresar esta condición de la primera condición de equilibrio en dos partes, es decir, podemos decir que la suma de fuerzas por una parte, la suma de fuerzas en X debe de ser igual a 0, pero que además la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. Si se cumplen esas dos condiciones, el cuerpo está en equilibrio estático y podemos asegurar que está detenido, que está ahí estático en esa posición. Equilibrio estático. Entonces, muchachos, la pregunta es, bueno, lo que sigue es que les decía que tenemos que trazar de manera regular para resolver cualquier problema nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos ahí el esquema, lo que sigue es solamente hacer un diagrama de cuerpo libre que es de hecho idéntico a lo que ya hemos hecho antes. En este diagrama de cuerpo libre tengo que trazar las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo. Por una parte, el peso, que lo voy a dibujar verticalmente hacia abajo, del origen verticalmente hacia abajo, ahí está el peso. Y por otra parte, la tensión, que sería la de la cuerda, que estaría jalando el coche hacia arriba, verticalmente hacia arriba en esta dirección. Esta sería la tensión. Y entonces, ya que tengo aquí mi diagrama de cuerpo libre trazado, ya no hay más fuerzas aplicadas sobre este cuerpo porque está suspendido en el aire. Entonces, la pregunta es, muchachos, ¿cuántas fuerzas o cuáles fuerzas son las que están aplicadas en el eje X en este caso? ¿Cuántas y cuáles son? ¿Perdón? Digo que sería una en el eje X. ¿Cuál sería? Sería el peso. Ajá, No, sí, el peso. Ajá. Recuerden que el eje X es este. Aquí. Este es el eje Y. Repito la pregunta. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas sobre el eje X? ninguna. Ninguna, ¿va? En este caso, todas las fuerzas están aplicadas sobre el eje Y. ¿Qué sería el peso? Serían solo dos, pero serían en el eje Y, efectivamente. En el eje X no hay ninguna. Entonces, aquí, pues ahorita simplemente podemos decir que no hay. Para el eje X no hay. Entonces, no vamos a tomar en cuenta el eje X porque no hay ninguna fuerza aplicada en el eje X. Entonces, eso es lo que no podemos tomar en cuenta ninguna fuerza en el eje X porque no existen. Pero sí hay fuerzas en el eje Y. ¿Cuántas son y cuáles son? 2. Ajá, ¿cuáles son? Es el peso
¿Y la tensión? Ok, Y la vemos que el peso y la tensión, muy bien. Y el peso y la tensión dicen en el chat también. Y esas fuerzas tienen, algunas son positivas y algunas son negativas. ¿Cuál es la positiva? La tensión. La tensión. Y la negativa es el peso. Entonces, voy a escribirlas esas fuerzas para sustituir esta cosa. Me dice que la suma de las fuerzas, entonces en la suma de las fuerzas tengo una tensión que es positiva y a eso le tengo que restar un peso que es negativo. Entonces la tensión menos el peso, que son las únicas dos fuerzas que hay aquí, deben de ser igual a 0. Porque la primera condición de equilibrio me dice que la suma de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces, como mi objetivo es encontrar la tensión, puedo despejarla de aquí. ¿Sí o no? ¿Cuánto me queda la tensión? ¿Qué le hago a este peso que está aquí estorbándole la tensión para quedarse solita? Lo paso sumando. ¿Lo paso de Sumando, este ¿no? lado? Con signo Sumando. positivo, ¿no? Entonces me queda Sumando. que la tensión es exactamente igual al peso. Pero el peso también lo puedo calcular de alguna manera, ¿no? ¿Cómo puedo calcular el peso? ¿A qué es igual el peso de este cuerpo? Muchachos. Gravedad por masa. Masa por gravedad, efectivamente. Muy bien, el peso es igual a la masa por la gravedad. Recordemos que esa es una definición que vimos antes. Y entonces puedo calcular esta tensión si multiplico la masa de este cuerpo, que es de 5 kilogramos, Por la gravedad. por la gravedad, que son 9.8. 9.8 metros por segundo, me dicen en el chat también. 5 por 9.8 metros por segundo, efectivamente, y así obtengo, segundo cuadrado, la tensión. ¿Cuánto me da eso? 49, dicen ahí en el chat. 5 por 9.8, 49. ¿49 qué? ¿Newtons? Newtons. Newtons O por bueno, se principio. podría hacer kilogramos, Ajá, metros metros por Por segundo segundo cuadrado. cuadrado. al cuadrado. Y todo eso también son newtons, muy bien. Entonces, así lo podemos expresar. De las dos maneras es correcto. Podríamos decir 49 kilogramos metros segundos cuadrados o directamente 49 newtons. Eso es lo que tiene la tensión. ¿Qué me dice este resultado? Pues que la tensión o la fuerza que tiene que aplicar la cuerda para mantener este cochecito estático en esa posición, es decir, que no suba, que no baje, que no se mueva a la derecha, que no se mueva a la izquierda, la tensión que debe de aplicar esta cuerda es de 49 newtons. Eso contrarresta al peso y lo mantiene equilibrado en esa posición. Y entonces lo único que me restaría es escribir estas cantidades como vectores, muchachos. Esta tensión, por ejemplo, escrita como vector, ¿a qué sería igual? El vector tensión, ¿a qué es igual? Recuerden que lo escribimos con su magnitud y su dirección en forma de un ángulo. Serían 49 newtons Ajá. con un ángulo de 90 Un grados. ángulo de 90. Muy bien, con un ángulo de 90 grados. Perfecto. Esa sería la tensión. ¿Y el peso? Como vector. Menos 40. 49 newtons, 0 grados. Ese es está bien la tensión y el peso. Serían 9.8. 9.8 es la aceleración de la gravedad. Ah, sí. Serían Recuerden que el 5 peso, Serían kilogramos. 5. ¿Serían 5? no, esa sería la masa. Recuerden que aquí dijimos que la tensión y el peso son ¿No exactamente quedaría iguales. como 49 newtons con un ángulo de 270? Así es, exactamente. El peso sería exactamente lo mismo, 49 newtons, pero con un ángulo de 270 porque va hacia abajo. Muy bien, también ahí en el chat nos hicieron que 49 newtons, 270 grados. Sí, porque la dirección del peso es hacia abajo, de aquí hasta acá es 270, de aquí acá 90. Pero los dos son iguales en magnitud, de hecho aquí lo vimos. La tensión dice que es exactamente igual al peso en magnitud. Entonces aquí vemos que esas magnitudes son iguales, aquí y aquí son iguales. Lo que cambia O sea, es entonces, profe, disculpe, el ángulo se mide desde el eje X. siempre, siempre, siempre los ángulos los Ajá. medimos desde el eje X. Sí, bueno, es que yo pensé que El- era desde donde terminaba no, el Y de la no. tensión.
cualquier vector, el ángulo va a ser desde el eje X, por ejemplo, desde aquí a aquí. Y el otro es desde aquí hasta acá. Siempre desde el eje X positivo. Todo ángulo se mide así. Muy bien, muchachos, pues hasta aquí este ejercicio. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a nada más a registrar la participación para terminar ya con esta sesión, antes de que se nos terminen los minutos. Y una vez díganme, muchachos, quién estuvo participando. Rápidamente voy a compartir la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi navegador. Este no es. No lo hallo. Regálenme su participación en el chat, muchachos, porque ya está... Aquí estoy perdido, ya está aquí. Muchachos, nombres de los que estuvieron participando. Apellidos, pues. Soriano Ángeles. Ah, pero ustedes son del 17, perdón. 3IM 17. Soriano, ¿quién más? Fernández Rojas. Soriano. Hernández Rojas. González Galván. Hernández Con Rojas. F. Hernández, ¿qué? No escuché ver. Fernández, con Ah, F. Fernández. Fernández. Ok. ¿Quién más me dijeron? González Galván. González Galván. Ok. Rosas. Ortiz Rodríguez. Y Rodríguez. Ok. Rodríguez Riza, profe. Dame la oportunidad. Ortiz Rodríguez. Rodríguez Rizo. Es la única de Rodríguez que hay. Ajá. ¿Alguien más? Alvarado. Razo. Alvarado. ¿Va? ¿Alguien más? Razo Tengo ahí unos. Salinas. Razo. Tengo ahí unos en el chat, muchachos. Los que tengo en el chat. Rodríguez. Zacarías y Razo. Los que tengo en el chat no hay problema, de ahí los tomo. No se preocupen. Rosas. Rosas. Dale, muchachos. Entonces, los que están en el chat, los registro de ahí del chat, no se preocupen aquí. ¿Alguien más me faltó? Ávila. ¿Manuel Hernández? Sí, profe. ¿Hernández qué? Hernández, profe. ¿Doble Hernández? Ok. Pérez Esquivel. Pérez Esquivel. Profe, Ok. si ya nos anotamos en el chat, ¿ya no? Ya no, así ya ahí lo tomo. Gracias. Muchachos, ya para no tener más tiempo, ya estamos sobre el tiempo. Gracias por su asistencia. Que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana o el día que nos toque, el jueves, perdón. Creo que nos toca el jueves. No, mañana también nos vemos. Así que mañana nos vemos para continuar. Gracias. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Finalizo para todos, muchachos. Gracias.